Bueno, el tema de la seguridad pública está en el tapete, como se dice, y por supuesto tenemos un análisis político del tema. Sí, se instala con fuerza en la agenda y justamente de eso habla Eduardo Botinelli, sociólogo de la empresa Factum, que va a profundizar en ese asunto. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En el último tiempo se ha puesto en agenda, sobre todo a partir de episodios vinculados a homicidios que generan un impacto importante en la población, sobre todo algunos puntuales, digamos. Hay veces que lo que mueve la aguja en la opinión pública tiene más que ver con los contactos cercanos, con hurtos, con rapiñas, con delitos contra la propiedad, pero estos eventos tan masivos generan repercusión en la opinión pública. Y de hecho, si nosotros miramos lo que ha sido la evolución en la opinión pública de la importancia, de la preocupación, sobre la seguridad pública, lo que vemos es que acá tenemos 4 grandes temas de preocupación, ¿no? ¿Qué vemos? Que el primer tema vienen siendo los temas económicos, que lo estuvimos viendo semanas anteriores. Es decir, se han posicionado en el último año en el primer lugar. Luego tenemos la seguridad pública sobre el final, es decir, sobre febrero de este año, que es la última medición de esta línea, de este tema. Y hay otros temas, fundamentalmente la pandemia, que se han ido retirando de la preocupación. Si nosotros vemos, la pandemia es la línea amarilla, arranca en el 21% en mayo del año pasado, cae al 14% en julio del año pasado y luego se ubica en el 7 o 6%. Esa caída de la preocupación de la pandemia se va viendo transformado, digamos, en preocupación en la seguridad. Y ahí sí, pasamos al otro gráfico para ver detalladamente cómo es lo que ha sido la evolución de la preocupación sobre la seguridad pública. Cuando miramos eso, lo que vemos es que en mayo del año pasado estaba en el 12% el porcentaje de la población que consideraba que la seguridad pública era la principal preocupación. En un año se duplicó, pasó al 23% de preocupación. Por lo tanto, es el segundo tema, debajo de los temas económicos, y que viene en crecimiento. Y esto era esperable también, porque venimos de una prepandemia con la seguridad en el primer lugar. Bueno, estos elementos van marcando que la opinión pública empieza a tener preocupación sobre lo que sucede con la seguridad pública. Bien. Sí, llama la atención eso. El otro día hablabas también de las diferencias en los niveles sociales o socioeconómicos de la población en torno a la preocupación de distintos temas. Eso se entiende que se mantiene en el análisis que pueden hacer ustedes. Bueno, sí, sin dudas, esto es bastante habitual también, que es que hay mayor preocupación por la seguridad pública en los niveles medio bajos y bajos, ¿no? Eso es, entre otras cosas, porque sufren el delito, digamos, en mayor medida y tienen menos capacidad y posibilidades de tener barreras contra el delito. O sea, están más expuestos en la calle, en el transporte público, menos seguridad privada, es decir, hay todo, no hay alarmas, es decir, todo ese tipo de cuestiones que hacen que la seguridad pública tenga una centralidad. Y también hay una cuestión que tiene que ver con los pesos que se le da en términos de importancia entre los votantes de los partidos que conforman la coalición y el Frente Amplio, donde la seguridad pública tiene un lugar más preponderante en los votantes de los partidos de la coalición, que quizás, y esto es hipotético, digamos, esto pueda cambiar en la medida que se está dando esta discusión en estos días, ¿no? Claro. En donde el Frente Amplio está poniendo un foco especial en ese tema. Eso, entre otras cosas, implica que la discusión o que el tema vuelve a ganar espacio en medios de comunicación, en diferentes ámbitos y bueno, seguramente eso también esté vinculado o tenga una relación con cómo los actores van procesando la discusión. Bueno, sí. A ver, sin dudas esto se transforma en un nuevo problema para el gobierno, es decir, que no estaba arriba del tapete, la pandemia estaba monopolizando temáticamente, después los temas económicos y ahora empiezan a estar los temas económicos y la seguridad pública empieza a preocupar a la población y a poner de alguna forma en lugar de incomodidad al gobierno. Acá hay un elemento que es que cómo se ha procesado esta discusión en los últimos años. Por un lado, cuál ha sido la estrategia del gobierno desde el arranque de este actual gobierno y lo que fue como oposición.
Y como oposición, obviamente, cuestionaba, y de hecho fue uno de los elementos de campaña más importantes, y también de desilusión de votantes del Frente Amplio, entre 2014 y 2019, pero también este gobierno empezó con una impronta fuerte basada en las cifras, basado en mostrar que los delitos estaban bajando y dando interpretaciones desde la propia acción del gobierno. ¿Qué sucede? Eso es funcional en la medida que efectivamente las cifras van en consonancia con lo que se espera. Ahora, cuando esas cifras empiezan a cambiar o empiezan a cuestionarse una parte de las cifras que se presentan, básicamente, sin duda, violencia doméstica es uno, que tiene un incremento, y el de homicidios es otro, que tiene un incremento mayor, empieza a generarse una disputa en el discurso entre lo que son las cifras oficiales, lo que se presenta como gestión, y lo que es el ataque. Entonces, se vuelve a el discurso político y la discusión política en torno a las cifras, sin discutir las grandes políticas que hay detrás, ¿no? Y otro elemento que es importante, que ha aparecido en el último tiempo, tiene que ver con cómo estos homicidios, los ajustes de cuenta, los delitos vinculados o de alguna forma al narcotráfico, empiezan a llamar la atención no solamente acá y en la prensa, sino internacionalmente. Exacto, es decir, el ministro de Turismo se refirió a eso, por ejemplo, hoy, ¿no? La sí, repercusión que puede tener esto fuera de Uruguay, hasta incluso en la llegada de turistas. Bueno, ahí hay dos miradas. Una es el impacto hacia adentro, es decir, el impacto, por ejemplo, en el turismo, es decir, cuánto puede afectar que un país que es catalogado como un país tranquilo, donde no suceden demasiados delitos en comparación con otros, bueno, empieza a estar en otras listas. Lo otro es la preocupación que expresan otros países desde sus servicios de inteligencia o policiales o militares, con lo que está sucediendo en Uruguay con respecto al narcotráfico, no en estas cuestiones como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, desde Europa también, es decir, está viendo justamente porque se considera que Uruguay está siendo parte de una red, no como país, sino como pasaje, y por algo aparecen también cargamentos importantes de drogas en Europa en contenedores, ¿no? Es decir, hay muchos elementos detrás en ese sentido. O sea que habría que cambiar una estrategia a nivel político. Bueno, sin dudas, lo que aparece claro es que hasta ahora no hay consensos ni a nivel político de lo que hay que hacer, tampoco hay consensos a nivel social ni académico, es decir, hay distintas posturas. Pero lo que sí parece claro es que las políticas no son de gobierno, o sea, las políticas de gobierno no han funcionado en su totalidad. Y que esto requiere, sin dudas, una mirada más de largo plazo, más profunda, no sentarse a dialogar, sino a buscar soluciones, y no solamente todo el espectro político, que sí, sino también las organizaciones sociales que trabajan dentro de las cárceles, a las salidas de cárceles, en la inserción, en los temas de violencia doméstica, la academia, sin duda, con una participación amplia. Es decir, pensar más allá de lo electoral, porque hasta ahora el problema que estamos teniendo es que la discusión de los últimos 10 o 15 años se ha centrado mucho más en atacar al oficialismo en búsqueda de votos, y estamos hablando del gobierno pasado y de este, y de los oficialismos de los dos gobiernos y de las oposiciones de los dos gobiernos, y mucho más en una vertiente, una visión más electoral que de política profunda, ¿no? Y esto, en la situación que estamos, parece ser necesario que esto levante un poco la vara y el nivel de donde se está discutiendo. Simplemente un agregado, ¿no? Y hubo reunión nada menos que del presidente de la calle Pou con el ministro Heber después de los homicidios más recientes, pero en un marco general de mayor complejidad. Y no hubo rectificación de rumbo de parte del ministro. De alguna manera dio la impresión de que se insiste con que se está actuando bien, y bueno, y se habló, sí, por ejemplo, de reforzar algunos quizá recursos, pero no más allá, Eduardo. Bueno, eso es lo que hasta ahora se viene haciendo en los distintos gobiernos. También en este, ratificando un rumbo y ratificando una política. Hay que ver si realmente esto tiene efectos en el corto plazo. Todo parece indicar que no, que en realidad esto necesita algo mucho más profundo que lo que se viene haciendo.